Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los misteriosos caminos de la literatura que nos iluminan sobre nuestra propia existencia. Hoy nos sumergiremos en el mundo perturbador de Fyodor Dostoyevsky, un genio de la introspección humana. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los laberintos mentales de sus personajes pueden enseñarnos a arruinar nuestras vidas si no somos cuidadosos? Prepárense para un viaje revelador a través de sus obras maestras. Quédense con nosotros hasta el final y suscríbanse para no perderse ninguna chispa de sabiduría literaria. En esta primera exploración abrimos una puerta a lo más profundo del ser humano, donde las sombras de la mente encuentran su hogar. En las obras de Fyodor Dostoyevsky, el alma no es un lugar de tranquilidad, sino un tormentoso laberinto donde se libran batallas internas que pueden definir el destino de cada individuo. Imaginen, si pueden, un espacio oscuro donde las paredes cambian de forma con cada pensamiento y emoción. Aquí, la lógica y el orden son meros visitantes, dejando el control al caos del subconsciente. Nuestra historia parte de la figura de Raskolnikov, protagonista de Crimen y Castigo, cuyo descenso hacia la desesperación es un claro ejemplo de cómo la mente puede ser tanto un santuario como una prisión. Raskolnikov se ve atrapado en un auténtico conflicto interno en la dicotomía entre su convicción moral y su deseo de demostrar su teoría del hombre extraordinario. El escenario se establece en la opresiva atmósfera de San Petersburgo, donde las frías y lóbregas calles actúan como un reflejo tangible de su intrincada y perturbada mente. En este marco, la tensión inicial se centra en su creciente aislamiento. Las voces internas de Raskolnikov comienzan a materializarse en forma de interminables monólogos internos, donde duda, justifica y finalmente planea su curso de acción, guiado por una mezcla de autoritaria lógica y un embriagador y destructivo sentido de poder. Sin embargo, este potente cóctel es tan volátil como impredecible. Así, está listo el escenario para la caída, y el primer movimiento en el tablero del destino ya ha sido ejecutado. A medida que nos adentramos más profundamente, encontramos otros personajes de Dostoyevsky que nos brindan luces sobre este lado oscuro del alma humana. El príncipe Mishkin, de El idiota, ofrece un contraste intrigante. Es un ser puro, casi santificado, que navega en un mundo lleno de corrupción y decadencia. Sin embargo, su naturaleza bondadosa no lo protege de la vorágine humana. Más bien, lo convierte en un blanco fácil para los inescrupulosos, mostrando que el desconocimiento de las propias debilidades puede ser un poderoso adversario. Aquí el desarrollo profundo inicia cuando Raskolnikov comete el asesinato, un punto de no retorno que intensifica la agonía de su mente. La visión de la mente como un campo de batalla se vuelve más clara con cada uno de sus pasos tambaleantes en el proceso posterior al crimen. Las murallas de su fortaleza mental se desmoronan bajo el peso de la culpa y la paranoia. Dostoyevsky no nos permite apartarnos de sus rostros sin vida, de sus incansables ensoñaciones que se tornan pesadillas en las que reviven sus actos y sus consecuencias en una perenne danza macabra. Simultáneamente, en este desarrollo narrativo se sostiene otra idea clave a la lucha por la claridad mental. En las obras de Dostoyevsky, estos laberintos internos no siempre tienen una salida. Muchos de sus personajes vagan eternamente en estos pasadizos de autodestrucción y autodescubrimiento. Sin embargo, a veces, entre las sombras, se vislumbra un fugaz rayo de iluminación, una revelación que puede cambiar el curso de sus vidas. El cierre de este análisis del laberinto del alma en Dostoyevsky llega con una estela de esperanza, o más bien, una advertencia. Sus personajes, a menudo, nos enseñan que la incapacidad de mirar hacia adentro, realmente observar y entender las motivaciones, deseos y miedos, es una invitación a la catástrofe. Será nuestro destino, como audiencia, vagar sin mapa en nuestros complejos y oscuros universos internos. O podríamos, al menos, ser testigos de nuestras propias limitaciones y luchar por la autocomprensión. Aunque Raskolnikov finalmente confiesa su crimen, un acto que él mismo no esperaba realizar. Este acto final de sinceridad es a la vez una liberación
y una sentencia a una vida de introspección y autocrítica. Les dejamos con esta inquietante reflexión en los laberintos de la mente humana tan meticulosamente detallados por Dostoyevski. La verdadera condenación puede no ser el castigo, sino la conciencia de uno mismo. ¿Cómo navegaríamos nosotros por estos intrincados senderos sin perdernos en ellos? Nuestra travesía apenas comienza, y queda claro que en cada paso descubriremos más de lo que la introspección humana tiene reservado para nosotros. Preparémonos para continuar en esta penetrante exploración de la esencia humana, mientras desentrañamos más de las sombras y las luces que Dostoyevski ofrece en sus magistrales obras. Su próxima lección nos aguarda, prometiendo revelar otro nivel de nuestras potencialidades para la grandeza y la ruina. En un rincón oscuro y sombrío de la literatura, hasta las ásperas luces del individualismo pueden echar raíces. Este es el mundo que Dostoyevski nos presenta, un espacio donde el individuo puede convertirse en su peor enemigo, un destructor silencioso que erosiona las relaciones y desestabiliza su entorno social. En este despliegue del egoísmo, la obsesión por la autonomía personal se presenta como un canto de sirena, seductor y engañoso, que promete libertad, pero lleva a la disolución. El telón se levanta sobre una sociedad en fragmentación. Un cuadro que Dostoyevski dibuja con maestros de la pintura literaria como Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov. En su búsqueda de sentido, Iván encarna el conflicto del individualismo. En su mente brillante se inflama con ideas sublimes, creyéndose una estrella solitaria en un vasto universo moral. Sin embargo, en su atrincheramiento intelectual, Iván descubre que el aislamiento y la búsqueda del propio camino pueden ser tan opresivos como la esclavitud espiritual, que busca resquebrar. Imaginemos las calles de San Petersburgo, inmersas en la penumbra de la niebla y los fantasmas de pensamientos no compartidos. En este lugar, los personajes de Dostoyevski se consumen con sus propios deseos, aislándose detrás de ideas y teorías que los separan de aquellos a quienes podrían amar. La familia, los amigos e incluso los amores románticos se vuelven sombras más que realidades, meras ilusiones filtradas a través del prisma distorsionador del egoísmo. Aquí, lo que comienza como una afirmación del yo termina como una negación del mundo externo. Mientras Iván se sumerge más en su dilema intelectual, otro protagonista emerge en la misma arena. Raskolnikov, al igual que Iván, intenta justificar su existencia a través de la autonomía, buscando validación mediante actos egoístas. Su crimen, un intento desesperado de elevarse por encima de las masas, pronto revela que el individualismo, llevado a su extremo, no es el camino hacia la grandeza personal, sino hacia una autocondena devastadora. El desarrollo profundo de esta narrativa nos transporta a través de las mentalidades y emociones que acompañan a esta trampa del individualismo. Dostoyevski nos muestra cómo sus personajes se envuelven en un capullo de pensamiento propio, eliminando lentamente las vibraciones de las cuerdas que antes los unían a la comunidad. En esta desconexión, se desencadena una espiral descendente que amenaza con devorarlos, dejando un vacío donde solían estar las conexiones significativas. Tomamos un respiro antes de seguir el rastro de otros jugadores de esta vasta obra. El personaje de Nikolai Stavrogin de los demonios añade una profundidad extra a esta exploración. Su búsqueda implacable de libertad y autoexamen lo lleva hacia un abismo donde descubre que sus acciones no solo afectan a su propio ser, sino que también resuenan destructivamente en aquellos que lo rodean. A través de él, Dostoyevski ilumina la verdad ominosa de que el exceso de libertad personal puede convertirse irónicamente en su propia prisión. Junto a estos personajes nos encontramos con ecos de las palabras de Zósima, el sabio monje, que opone al individualismo un sentido colectivo de amor y compasión. A través de las enseñanzas de Zósima, Dostoyevski nos ofrece un respiro, una pausa para cuestionar si en nuestra búsqueda insaciable de la autonomía hemos olvidado el poder esencial de la conexión humana. A medida que nos aproximamos al cierre, este análisis del egoísmo, como un veneno lento, resuena con fuerza. Aquí radica el dilema central: la aparente libertad del individualismo, cuando se lleva al extremo, no produce héroes, sino villanos atrapados en su burbuja
de aislamiento. En una danza final de palabras y pensamientos, vemos cómo nuestros personajes, en su desesperación, llegan a la comprensión tardía de que la verdadera libertad no se encuentra en la desconexión, sino en el equilibrio entre el yo y el otro. Este capítulo llega a su fin con una advertencia inusual y provocativa para el espectador. En lugar de un desenlace limpio, Dostoyevski nos deja con una pregunta ardiente. ¿Podemos, como individuos, en un mar de ruido mediático y cultural inagotable, aprender de los errores de Ivan, Raskolnikov y Stavrogin? ¿Podemos encontrar un camino hacia la autonomía que no fracture nuestras almas y relaciones, mientras contemplamos nuestras propias vidas marcadas por el pulso del individualismo moderno? Queda la tarea de discernir cómo evitar la alienación y abrazar la comunidad como una elección consciente y deliberada. El horizonte se tiñe con las luces y sombras de este revelador análisis literario. Estamos llamados a seguir nuestra travesía junto a Dostoyevski, con la mirada puesta en el siguiente capítulo de su sabiduría, donde las seductoras sombras del vicio nos esperan. Con cada paso que damos, más cerca estamos de develar los misterios que yacen en las profundidades de su imaginación, y aprender a no repetir los errores de sus mortales inmortales, aquellos que nos precedieron en la tela de la humanidad. En el universo literario de Dostoyevski, las sombras del alma humana encuentran una intrigante representación a través de la seductora cara del vicio. Aquí, en las grietas más oscuras de la moralidad, se despiertan fuerzas que, aunque destructivas, poseen un atractivo casi hipnótico. Este constante duelo entre el bien percibido y la atracción por lo prohibido traza un camino peligroso, que muchos de los personajes de Dostoyevski parecen inevitablemente obligados a seguir. Imaginemos un salón oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara que parpadea en un rincón. El murmullo de voces sutiles llena el aire, mientras figuras oscilan entre sombras, atrapadas en una danza con el pecado. Estamos en el turbio límite entre el deber y el placer, donde las tentaciones se presentan no como meros desvíos, sino como fuerzas irresistibles que revelan nuestras debilidades más profundas. Este es el escenario en el que los protagonistas de Dostoyevski a menudo se encuentran, llevados allí por un impulso tan fuerte como el de cualquier necesidad básica. En el corazón de esta lucha se sitúa la fascinante figura de Rodion Raskolnikov. Después de su crimen en Crimen y Castigo, Raskolnikov experimenta un inquietante placer al saborear las emociones que sus actos prohibidos liberan. Es como si, en esa transgresión, tocara el borde de una libertad prohibida y peligrosa. Sin embargo, esta sensación es tan efímera como embriagadora, y pronto la culpa y el arrepentimiento empiezan a hundir sus garras en su conciencia. Pero Raskolnikov no está solo en esta compleja representación moral. Consideremos a Dmitri Karamazov, de los hermanos Karamazov, que se entrega a los placeres de la carne y al desenfreno, persiguiendo constantemente el siguiente fragmento de éxtasis sin preocuparse por las consecuencias. Su naturaleza impulsiva, llena de deseos sin filtrar, lo arrastra cada vez más lejos de la redención. Dmitri refleja el clásico tormento del hombre que sabe que sus deseos lo están destruyendo, pero no puede, o no quiere, detenerse. Estas inclinaciones hacia el pecado no solo están motivadas por una búsqueda de placer. En el mundo de Dostoyevski, a menudo son una forma de rebelión contra el absurdo, una especie de desafío al orden moral establecido. Los personajes que cruzan estos límites saben que, en la oscuridad del vicio, también se puede encontrar una forma retorcida de verdad. Es este peligroso juego del gato y el ratón, entre lo prohibido y lo aceptado, lo que hace que estos momentos sean no solo inevitables, sino también increíblemente reveladores. Exploramos así la vida de Nikolai Stavrogin, de los demonios, quien encarna una especie de fuerza destructiva que prospera en el caos de su propia creación. Stavrogin se entrega a indescriptibles placeres y violaciones, viviendo en un estado de perpetua transgresión, que culmina en un nihilismo inquietante. Su atracción por lo abyecto no es simplemente una búsqueda de placer, sino un viaje hacia la autodestrucción, alimentado por un desprecio absoluto por las normas existentes. Dostoyevski retrata estas inclinaciones
no como meras desviaciones del comportamiento humano, sino como elementos profundamente arraigados en la experiencia humana. Cada acto de vicio es un acto de desafío, una confrontación directa con la imposición de la moralidad convencional. Esta rebelión, aunque a menudo cimentada en la desesperación, posee una belleza siniestra que capta tanto a los personajes como a los lectores, haciéndolos cuestionar constantemente el equilibrio entre placer y culpa, entre caos y orden. Mientras avanzamos en este análisis del vicio, en la narrativa dostoyevskiana, aceptamos que en estos personajes existe una búsqueda constante en encontrar significado, incluso en las profundidades del desorden personal. La tentación se convierte en un lenguaje a través del cual se comunica la compleja psicología de individuos que desafían sus límites, forzando al lector a reflexionar sobre sus propias inclinaciones hacia lo prohibido y lo ominoso. Consideramos los efectos agudos que estas inclinaciones tienen en los mundos internos de los personajes. El impulso hacia el vicio los confronta con una lucha interna que socava su estabilidad emocional e incluso su cordura. En muchos casos, esta batalla contra el deseo concluye en una realización momentánea y dolorosa de la propia debilidad, como si al entregarse a la oscuridad se descubriese inevitablemente la fragilidad del ser humano. Sin embargo, en este mar de tentaciones hay momentos iluminadores, a pesar de la atracción inicial por el pecado. Dostoyevski nos ofrece el concepto de redención accesible al enfrentarse con uno mismo en su momento más oscuro. Esta danza entre el vicio y la virtud nos dice que el verdadero crecimiento humano no viene de esconderse del pecado, sino de enfrentarlo y superarlo. Aquí encontramos el símbolo de esperanza que Dostoyevski generosamente nos presenta incluso en medio de su exploración más sombría del alma humana. A medida que cerramos este capítulo sobre el inquietante atractivo del vicio, la puerta a la autodestrucción permanece entreabierta, insinuando las consecuencias de la indulgencia desenfrenada en la psique embrujada de sus personajes. ¿Encontrarán estos campeones caídos de la moralidad una forma de equilibrar sus desequilibrios internos, o se perderán para siempre en el laberinto de sus propias sombras? Este es el eco persistente que Dostoyevski nos deja para considerar. Un puente al próximo enigma literario que exploraremos. Con una advertencia silenciosa sobre el abismo debajo, permanecemos atentos, conscientes de nuestra propia humanidad en juego. Mientras nos preparamos para desvelar cómo el peso de la culpa puede convertirse en un destino en sí mismo, en el paisaje sombrío y emocionalmente cargado de las obras de Fyodor Dostoyevski. Pocos elementos son tan contundentes y demoledores como el abismo de la culpa. Desde las primeras páginas sentimos el zumbido implacable de la conciencia, una presencia pesada que se cierne sobre los personajes, impulsándolos a la ansiedad y la desesperación. Las campanas de una catedral resuenan en la distancia, pesadas y lúgubres, marcando el paso del tiempo para un alma inquieta. En esta incesante sonoridad, el mundo creado por Dostoyevski nos lleva a enfrentarnos con una verdad incómoda. La culpa no solo es un reflejo de nuestras acciones pasadas, sino un mecanismo de tortura propio que nos avisa, nos consume y, en última instancia, nos redefine. En el laberinto del alma humana, la culpa es la cuerda enredada que amenaza con estrangular cualquier indicio de redención. En el intrincado tapiz de crimen y castigo, vemos desplegarse uno de los estudios más profundos e implacables de la culpa humana a través del puelo tambaleante de Raskolnikov. Tras cometer lo que considera un acto necesario, se convierte en su propio juez y verdugo, encarcelado por las paredes invisibles de su conciencia. Cada esquina de San Petersburgo parece resguardar una parte de su secreto. Cada sombra murmura el recuerdo de su acción. Cada rostro es un reflejo espectral de lo que intenta ahogar. La ciudad se convierte en un laberinto del juicio, donde las condenas no son dictadas por un tribunal, sino por el eco de su propia voz interior. A medida que Raskolnikov camina por las calles empedradas, el sentimiento de culpa se concreta en una serie de alucinaciones y delirios. Su mente juega crueles trucos, pintando visiones de sus víctimas e imaginando los gritos de sus fantasmas en el viento. Dostoyevski desafía al lector a presenciar el colapso de las defensas mentales de Raskolnikov,
mostrándole atrapado en un bucle de auto-recrimination. En cada mirada y en cada silencio, la culpa se transforma en un verdugo silencioso, siempre presente, ineludible. Dostoyevsky no se contenta con un solo protagonista consumido por la culpa. Iván Karamazov, con las manos manchadas por una culpa indirecta pero devastadora, ofrece otro matiz inquietante. La responsabilidad por la muerte de su padre, no ejecutada por él pero incitada de sus propias reflexiones, genera en Iván un abismo interminable de culpa. La razón y la lógica, que una vez gobernaron su vida, ceden ante un torrente de emociones descontroladas. En las oscuras horas de introspección, las sombras de la culpa reescriben su existencia. La figura del diablo, manifestación onírica y despiadadamente real de sus torturas internas, se transforma en su constante acompañante. Este siniestro encuentro resalta cómo la mente humana, frente a la culpa, se convierte en su propia trampa. Un juego interminable de preguntas y reproches. En medio de estas tempestades emocionales, algunos personajes como Sonia, la sufrida pero compasiva hija de una familia caída en desgracia, ofrecen un tenue hilo de esperanza. Sonia, a pesar de sus propios pesares, representa el poder del perdón y la redención. Su amor y comprensión se yerguen como un faro que parece aliviar, aunque levemente, la carga de Raskolnikov. A través de ella, Dostoyevsky plantea la posibilidad de transmutar la culpa en un eje de transformación en lugar de un propio de destrucción. La tensión se intensifica mientras observamos cómo la culpa carcome la psique de los personajes, exacerbando sus dudas y temores. Misha, otro joven atrapado en este círculo de castigo autoimpuesto, reflexiona dolorosamente sobre la decisión equivocada que lo arrastró hasta ese punto. Imagen tras imagen, idea tras idea, Dostoyevsky retrata la culpa no solo como un castigo, sino como una poderosa fuerza destructiva que corroe lentamente la esencia misma del ser. Sin embargo, no todos los antihéroes de Dostoyevsky sucumben al peso de la culpa de la misma manera. Stavrogin, en Los demonios, se enfrenta al abismo de su propia creación, atrincherado en la desesperación que respira desde su vacío existencial. La movida constante entre confrontar y huir de la responsabilidad lo devora, sugiriendo una tercer vía. Un estado estático donde la culpa no logra redimir ni condenar, sino simplemente existir. Esta inercia moral es el epicentro de su tragedia. Es en estos cautivadores e inquietantes relatos donde Dostoyevsky obliga a sus personajes y lectores a confrontarse con una verdad ineludible. Mientras que la culpa puede arrancarnos lo que más amamos, también es un reflejo de nuestra humanidad. Nos sitúa en una encrucijada crucial en enfrentarnos a nuestras acciones y sus consecuencias o dejarnos consumir por el remolino del arrepentimiento. Cada camino ofrece una lección viva, una enseñanza sobre la inevitable convivencia con nuestras decisiones. Al final de este capítulo de introspección demoledora, Dostoyevsky no nos deja en una oscuridad perpetua. En sus historias late siempre la posibilidad de encontrar un vestigio de luz, un camino, por estrecho que sea, hacia la liberación. La verdadera pregunta, por tanto, no es si estamos condenados por nuestros actos, sino cómo elegimos responder a ese susurro constante de la culpa en nuestras vidas. A medida que dejamos atrás el eco de las confesiones y revisiones, el rugido del remordimiento persiste como un presagio. Nos invita, tanto a los personajes como a los lectores, a medir nuestras propias almas, a buscar la redención en el reflejo de las vidas que hemos observado. La travesía de cada personaje por su abismo termina plasmada en una decisión: seguir el ciclo de autodestrucción o abrazar el cambio como una inmutable promesa para un nuevo amanecer. Con esta poderosa y retumbante conclusión, nos quedamos frente al velo entre lo que ha sido y lo que está por venir. Nos mantenemos al borde, listos para seguir el oscilante ritmo de las vidas quebradas, hacia una revelación donde el control, ese esquivo y engañoso ideal, desafiará lo que pensamos saber sobre el azar y el destino. El próximo capítulo, una encrucijada para controlar nuestras vidas o aprender a vivir con el desenfreno de las circunstancias, se alza en el horizonte. Dejémonos seducir una vez más por las historias eternas de Dostoyevsky,
mientras buscamos comprender las profundidades de su sabiduría y enfrentarnos a nuestras propias sombras con ojos abiertos y mentes despiertas. En el extenso horizonte mental de Fyodor Dostoyevsky se alzan imponentes las ilusiones de control como una constante engañosa en el alma humana. Nos detenemos ahora en este espejismo, un escenario recurrente en el que los seres humanos se dejan guiar por la falsa percepción de que pueden dominar sus destinos. Con una majestuosa habilidad, Dostoyevsky descubre cómo nuestras vidas están de hecho entrelazadas en una intrincada danza de azar, más gobernadas por la incertidumbre que por nuestros frágiles intentos de controlarlo todo. Imaginemos una ciudad cubierta por una fina capa de nieve, aún más blanca bajo la luz de las primeras horas del día. Este paisaje, aunque aparentemente tranquilo, está plagado de suposiciones y expectativas humanas. Una telaraña de decisiones tomadas con la esperanza de alcanzar un futuro deseado. Aquí, los personajes de Dostoyevsky caminan, cada uno con su plan cuidadosamente orquestado, sin percatarse de la frágil naturaleza del control que creen poseer. En el centro de esta exploración se encuentra Piotr Stefanovich, de los demonios, un maestro en el arte de manipular situaciones, aparentemente dueño de las riendas de los eventos a su alrededor. Su habilidad para fomentar el caos bajo un manto de control calculado es notable, pero muestra con claridad la precariedad de su posición. Piotr Stefanovich es un titiritero convencido de que los hilos de su obra están firmemente en sus manos. Pero a medida que su trama avanza, empezamos a darnos cuenta de que el espectáculo que él cree dirigir contiene más elementos del azar y menos del dominio consciente del que se ufana. El hada del capricho se revela de manera devastadora cuando ciertos eventos comienzan a salirse de su camino cuidadosamente planeado. En un destello, lo que debería haber sido un control total se ve reducido a un conjunto de variables incontrolables. El telón que una vez encubría su omnipotencia intelectual se desgarra, y el azar se filtra implacablemente, trastocando las previsiones de aquellos que se atreven a desafiarlo. En otro rincón de este panorama está el personaje de Dmitri Karamazov, quien, con toda su intensidad emocional y búsqueda de afirmaciones, está igualmente atrapado en esta ilusión. Su vida, plena de decisiones impulsivas, lo arrastra por un río de acontecimientos que rápido se desvía de sus expectativas iniciales. Dmitri lucha por imponer sentido y control sobre su camino, siempre sinuoso. Pero, como un barco sin timón, se ve a merced de las corrientes cruzadas de circunstancias inesperadas y deseos inciertos. El desarrollo de esta trama nos confronta con múltiples facetas de esta ilusión del control. Dostoyevsky, con su aguda intuición para los detalles humanos, nos sumerge en las mentes de sus personajes, revelándonos cómo sus ilusiones se forman y deforman con el tiempo. Cada fracaso, cada giro inesperado, es un recordatorio tangible de que la vida es una fragua en la que el azar es el artesano maestro. Consideremos a Alexei Ivanovich, en El jugador, quien navega por el ciego deseo de manipular su suerte en la ruleta. Con cada giro de la rueda, su esperanza y desesperación individual cristalizan la aleatoriedad inherente a su destino. En la sala de juegos, el estruendo de las monedas cayendo resuena como el batir de alas del azar, impredecible y en constante movimiento. Alexei, como todos los demás, se encuentra a merced de una fuerza más grande, subrayando la paradoja del intento humano de controlar lo incontrolable. A medida que ahondamos en las aspiraciones y desgastes causados por estas ilusiones, emergen múltiples escenas de revelación, momentos en que la realización amarga llega como un rayo, desnudando la frágil telaraña de su control aparente. La obsesión de Raskolnikov por perpetrar un crimen perfecto en Crimen y Castigo, o la rápida transición de control a vulnerabilidad de Piotr Stefanovich, representan estas epifanías de renuncia. Es a través de estas realizaciones dolorosas, pero liberadoras, que observamos la transformación, una aceptación silenciosa de que el azar y destino juegan tan prominente papel como nuestras propias acciones. Los hilos inquebrantables del destino conducen a una conclusión sublime. La verdadera libertad no reside en dominar las circunstancias, sino en navegar con gracia
la caótica mezcla de fortuna y elección. Dostoyevski no solo invita, sino que incita a sus lectores a soltar las cadenas autoimpuestas de control percibido y, en cambio, abrazar la fluidez que define la vida misma. Cerramos este diálogo con una pregunta tan repetida como eterna: ¿cómo continuamos? En este tapiz de fortaleza y fragilidad, donde el azar es maestro y el control un taimado ilusionista. Estamos convocados a aceptar, reconociendo que nuestras vidas, como las de los personajes de Dostoyevski, son aventuras inmersas en un vasto y hermoso mar de incertidumbre. Con esto, avanzamos al siguiente umbral de esta serie narrativa, donde exploraremos cómo las ardientes pasiones pueden llevarnos a perder aún más el sentido de realidad. En el tumultuoso universo de Fyodor Dostoyevski, la pasión es una fuerza elemental, un fuego que puede iluminar los caminos más oscuros del alma humana, pero que también amenaza con consumir todo lo que encuentra a su paso. Las pasiones desmedidas son como el río desbordado que arrastra consigo la razón, dejando a su paso desolación y caos. En este fascinante escenario, nos adentramos para explorar cómo los personajes de Dostoyevski son cautivados por estas intensas emociones, llevándolos a cruzar el umbral entre la realidad y la alucinación. La escena se abre en una suntuosa sala, llena de luces tenues y sombras alargadas, un espacio bañado por la luz temblorosa de las velas y el aroma del incienso. Aquí, el lujo se mezcla con el calor sofocante de las emociones que hierven bajo la superficie de la calma aparente. En este ambiente cargado de tensión, las pasiones se avivan y se esparcen como un incendio incontrolable. Cada movimiento, cada susurro en la penumbra está cargado de intención. Al centro de esta tormenta emocional encontramos a Iván Karamazov, atrapado en una lucha interna, un vórtice de sentimientos encontrados que lo arrastra hacia un estado febril de ideas revolucionarias y visiones de amor inquebrantable. Está obsesionado, consumido por la necesidad de redefinir el mundo de acuerdo a sus deseos. Sus pasiones le dictan un mandato absoluto. Pero esta intensidad emocional tiene un precio. En un giro vertiginoso, la racionalidad de Iván empieza a desvanecerse, dejando atrás un eco persistente de delirio. Dostoyevski, con su pluma magistral, nos invita a sumergirnos en la mente de Iván, un lugar donde las llamas del amor y la compulsión por el poder arden en un mismo fuego. Es un laberinto sin salida, donde la pasión se convierte en su propia forma de locura. No podemos dejar de empatizar con Iván mientras observamos. Vulnerables, como su mundo de ilusiones se convierte en un espejo roto que refleja sus deseos más oscuros y sus temores reprimidos. A medida que viajamos más profundo en esta narrativa, nos encontramos con otro de los apasionados protagonistas de Dostoyevski, Dmitri Karamazov. Dmitri es el paradigma del hombre arrastrado por sus instintos, un torbellino humano cuyo fervor exacerbado le arrastra a la destrucción. Su amor por Grushenka es un volcán en erupción, una pasión que lo consume, impulsándolo a actuar impulsiva e irracionalmente. Para Dmitri, la moderación no existe. Vive en los extremos, donde cada emoción se magnifica hasta hacerle perder la perspectiva. Las escenas se entrelazan con destellos de sus pensamientos, una cadena de diálogos internos donde la lógica y el caos se baten en un duelo interminable. ¿Acaso no es el amor una forma de locura sublime?, se pregunta mientras sus pasos resuenan sobre el piso de mármol de una habitación vacía. En su búsqueda desenfrenada de amor y deseo, Dmitri comienza a perder el sentido de la realidad, abrazando sus emociones como si fueran lo único que aún le mantiene conectado a la vida. En otra parte del rompecabezas dostoyevskiano, la figura de Stavrogin emerge como una advertencia silenciosa de los peligros de sucumbir a las pasiones. Su vida no es un reflejo de amor, sino una búsqueda incesante de experiencias extremas y prohibidas. Stavrogin, atrapado en su propia desesperación, manifiesta una aura de autodestrucción que resuena profundamente en aquellos a su alrededor. La pasión, en su caso, no ilumina ni calienta. Es una llama oscura que consume implacablemente, dejando a su paso solo cenizas de lo que fue una vez una promesa de plenitud. En la cúspide de esta exploración apasionada, Dostoyevski
con una precisión casi cruel. Nos muestra cómo estas intensas emociones pueden aislar a los personajes, arrastrándolos a un estado de alienación del que es difícil escapar. El amor, el orgullo, la ambición y el deseo se mezclan formando un cóctel embriagador que, en lugar de conectar, separa. Nos detenemos en un instante en que Iván, en medio de una crisis, murmura palabras incoherentes en una habitación oscura, un eco de su propia locura que resuena como un himno ominoso en la noche interminable. La revelación de esta narrativa nos lleva a la comprensión de que las pasiones, en su máxima expresión, no solo nos definen, sino que pueden destruirnos. Nos encontramos en una encrucijada, un punto donde el lector debe hacer una pausa y reflexionar sobre la fragilidad de nuestras propias emociones. Dostoyevski nos obliga a enfrentar la realidad de que, al perderse en la pasión, se corre el riesgo de perder el verdadero sentido del yo. El capítulo concluye con una interrogante persistente. Al acercarnos tanto al fuego, ¿estamos simplemente buscando calor o estamos buscando ser consumidos en la llama? La pasión, en su forma más pura, es tanto una bendición como una maldición. Una verdad que Dostoyevski refleja con poder y belleza en cada pliegue de su narración. Nuestra travesía continúa, y somos llevados al siguiente pasaje, donde quizás encontremos respuestas o más interrogantes mientras los personajes de Dostoyevski siguen buscando su verdad en un mar de caos emocional. Una vez más, quedamos a la espera, ansiosos por descubrir si el próximo giro nos ofrecerá una solución o nos sumirá más profundamente en el misterio de las pasiones humanas. En el vasto y penetrante universo de Dostoyevski, entre sombras y abismos, la posibilidad de renacimiento emerge como un delgado hilo de luz en la oscuridad. Nos encontramos en un punto donde el sufrimiento y las caídas, lejos de ser el final, se convierten en las semillas de un nuevo comienzo. Este es un concepto que el maestro de la literatura explora con profundidad, mostrando cómo el dolor y la desesperación pueden transformarse en poderosos catalizadores para el cambio y la redención. Nos hallamos en una fría y austera celda de prisión, donde Raskolnikov aguarda el juicio de la sociedad y de sí mismo. Afuera, el viento susurra entre los barrotes, trayendo consigo ecos distantes de libertad y promesas rotas. En este espacio confinado, nos encontramos con un hombre que ha tocado fondo. Aquí es donde la transformación verdaderamente comienza, donde el alma golpeada y desgastada encuentra las primeras chispas de renovación. Rostros del pasado aparecen ante él, recordatorios de los errores cometidos, pero también alicientes para buscar un propósito más allá del tormento. El protagonista se enfrenta a la dura realidad de su entorno. Cada presa en la penitenciaría es un reflejo de malas decisiones, nombres inscritos en la historia de sus propias iniquidades. Cada mirada es un espejo de reproche y dolor. Sin embargo, es precisamente en este contraste entre la vida y la muerte espiritual, entre la luz y la sombra, donde surge la posibilidad de un despertar. La pena de aislamiento, lejos de destruirlo completamente, lo fuerza a mirar hacia adentro, a confrontar aquello que lo encadenaba más allá de cualquier muro físico. Nuestra narrativa profundiza ahora en el proceso de autoexamen de Raskolnikov. Sus monólogos internos se vuelven más reveladores y sinceros. Cae en la cuenta de que el perdón, tanto de sí mismo como de otros, es una fuerza liberadora. Sonia, el fulcro de su posible reconstitución espiritual, aparece frecuentemente en sus recuerdos. Su imagen está imborrablemente grabada en los corredores de su mente, como una fuente de genuino amor y compasión. Es ella quien le enseñó que el arrepentimiento auténtico puede ser el primer paso hacia el renacimiento, mientras el invierno alrededor de Raskolnikov comienza a ceder ante las primeras señales de la primavera. El cambio interno que experimenta también plantea nuevas posibilidades. Las cartas y visitas de Sonia actúan como ventanas abiertas a un mundo que aún tiene mucho que ofrecer. Descubre en ella un ancla, un símbolo de esperanza que destierra, aunque sea momentáneamente, su desesperación. Lleva consigo la certeza de que ella no lo ha abandonado y que su amor puede ser el puente salvador entre su tormento actual y un futuro menos sombrío. En las conversaciones entre ellos, la esencia del reencuentro con uno mismo se despliega con toda su potencia. Sonia,
con una amabilidad que parece inquebrantable. Habla de la importancia de elevarse por encima de las circunstancias y encontrar significado en el sufrimiento. Su dulzura y firmeza en sus convicciones le muestran a Raskolnikov un camino diferente. Es una muestra tangible de que la redención es posible, aunque el camino hacia ella esté lleno de dolor y retos. Simultáneamente, otros personajes de Dostoyevski también ilustran este renacimiento espiritual. Iván Karamazov, a pesar de ser acosado por la locura, encuentra en Alyosha una figura redentora. Alyosha, con su profunda empatía y amor incondicional, ayuda a Iván a recuperar fragmentos de su humanidad que creía perdidos para siempre. Su relación trasciende las palabras y cada encuentro se convierte en un bálsamo que susurra la posibilidad de un nuevo amanecer. Este viaje hacia la redención no es sencillo, y Dostoyevski no escatima en describir el doloroso proceso de confrontar y superar los propios demonios. Dmitri Karamazov también atraviesa una metamorfosis profunda. En su tiempo de encarcelamiento, aunque lucha contra la desesperación, comienza a vislumbrar un propósito renovado. A través de momentos de reflexión y grabando su nombre en la historia no solo como pecador, sino como un alma buscadora de verdad. Encuentra el coraje para anhelar una segunda oportunidad. El proceso de renacimiento desde la oscuridad que Dostoyevski esboza es un viaje solitario, pero no sin acompañamiento. La esencia del cambio radica en el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres humanos, de la importancia del amor y el perdón como fuerzas revitalizadoras. El dolor, en manos de Dostoyevski, se convierte en el padre de la sabiduría, una lección que, aunque difícil de asimilar, contiene un poder inalienable para transformar. A medida que este relato sobre el renacimiento desde la oscuridad llega a su clímax, los personajes enfrentan un futuro que aún no está decidido, pero que ya ha cambiado por completo su perspectiva del mundo. Escenas de emociones intensas dan paso a simientes de paz interna, mientras cada uno se prepara para lo que está por venir. La posibilidad de un nuevo comienzo se vislumbra en sus horizontes personales, teñidos de la certeza de que el sufrimiento no ha sido en vano. Con una última mirada a la celda, a las cicatrices visibles e invisibles de los protagonistas, dejamos este escenario con la confianza restaurada en la capacidad humana de resurgir de las cenizas, de abandonar los fantasmas del pasado y cultivar en su lugar un presente definido por la esperanza y el amor. Desde la oscuridad, la luz aparece no como un fin, sino como una constante opción. Una opción que Dostoyevski nos deja entrever, al recordarnos el poder alquímico del dolor para forjar almas nuevas, listas para enfrentar cualquier circunstancia con renovada fuerza y propósito. La historia, en su esencia, nos deja preparados para enfrentarnos al cierre de esta exploración literaria del ser humano, donde el eco de cada caída resuena no como final, sino como preludio de un renacimiento eterno. El fin de un capítulo marca el inicio de otro, llevando consigo una promesa implícita de descubrimiento, evolución y, finalmente, paz dentro del caos de la existencia humana. Hemos recorrido el alma humana de la mano de Dostoyevski, descubriendo que, aunque es fácil arruinar nuestras vidas, también existe el potencial de redención y renacimiento, desde enfrentarnos a nuestros más oscuros impulsos hasta encontrar sentido en el sufrimiento. Sus personajes nos enseñan a vivir de manera más consciente. Si esta travesía les ha inspirado, suscríbanse y compartan sus reflexiones en los comentarios. Sigamos desentrañando juntos el poder transformador de la literatura.